En el capítulo anterior les compartimos el inicio de nuestro viaje a Cusco, en la Sierra Sur del Perú, para conocer el movimiento de los misioneros siervos de los pobres. Iniciamos nuestra visita en la casa de las hermanas en la misma ciudad de Cusco, y después de compartir unos días con ellas, nos dirigimos con el padre Urs hacia Cusibamba, que se encuentra aproximadamente a 1 hora, a 4.000 metros de altitud. En Cusibamba, las hermanas tienen una casa de misión permanente, donde viven 4 de ellas con 10 niñas. No son huérfanas, pero sus padres no las pueden cuidar adecuadamente, y por eso ellas se encargan de su cuidado y educación. Pues son muchos los niños, ¿no?, que pasan por estos hogares. Ahora que estoy aquí en Misión de Cusibamba, he visto los niños son dejados en la casa. Papá trabaja, mamá trabaja, solo en la noche pues regresan. Yo vine acá desde 2º grado, me educaron muy bien y para que yo también saque buenas notas allá en la escuelita. Niño con anemia, bajo peso, y pues gracias a las hermanas recién este pueblo pues ha progresado mucho, bastante, ¿no? A veces también nosotros tenemos el padrecito que viene acá, participamos a la misa y a veces hay unas familias que están en problemas y en ahí nosotros también rezamos. Hay unos abuelitos que han muerto y por ellos también nosotros rezamos. No había luz, no había agua, caminábamos con linterna, papás caminaban borrachos, prácticamente no había trabajo y pues ya dejaron de tomar alcohol, borrachos por aquí por allá, ahora ya no se ve, ahora ya se ve más como una ciudad, ¿no? Prácticamente ya tienen economía, ya pueden vender animales, productos como fresas. La familia está más atenta con los hijos, los niños más limpios. Tuvimos la oportunidad de acompañar a la hermana Gregoria y al padre Urs a visitar a algunos vecinos. Las hermanas realizan visitas a los diferentes pobladores para así acompañarlos en su vida diaria, para saber cómo se encuentran, qué dificultades tienen, y en algunas oportunidades les llevan víveres e incluso les ayudan a limpiar sus casas. Unuban Cruzchacoy, ¿sí? Unuban Zapa Punchay, Tutamanta, Tutapi. Nosotros los sacerdotes nos turnamos para venir aquí una vez a la semana a celebrar la Santa Misa. Estamos más o menos a 2 horas de viaje. Trabajaba como ingeniero agrónomo, veía cómo, bueno, se trataba de ayudar a la gente, especialmente en la parte material, económica, social, pero digamos no había la dimensión espiritual, ¿no?
Y especialmente el padre Giovanni fomentaba esa dimensión espiritual, la evangelización, hacer conocer a Dios, ¿no? Porque dice también, si no damos a los pobres Dios y los tesoros de la iglesia, los hacemos más pobres, ¿no? Cada domingo, después de la misa, invitan a almorzar a su casa a todas las personas que participaron en la celebración eucarística. Al despedirlos, les invitan unos pancitos preparados por las hermanas de la casa de Cusco y, si es posible, le dan también algún otro producto. Así le dan todos los domingos para la semana entera para que tomen desayuno. Ellas mantienen así una cercanía muy hermosa con los pobladores. Abuelita, ya más Matusalén, la más abuelita del pueblo. ¿Cuántos años tiene la abuelita? Hasta se olvidó cuántos años tiene. Encontramos también a dos señoritas ex residentes de la Casa de las Madres que van a ayudarlas en sus tareas en algunas oportunidades. Yo soy una ex interna del Interna Misionera Siervos de los Pobres. Estuve ahí 5 años. Nos inculcan bastantes valores, especialmente se basan en la humildad y en ayudar a las personas más necesitadas. A veces nos daba charlas, ¿no? Bueno, a mí me llegaba mucho eso. Y bueno, yo en eso decía, ya voy a cambiar. Y sí, porque yo quería que ese mensaje llegue a mi mamá de que era una buena chica, así. Y sí, me encariñé bastante con los niños enfermos. Tengo compañeros en la universidad que pues son, digamos que un poco descarriados y yo les hablo un poco de estas cosas y obviamente que en los primeros días así como que lo toman a juego o no lo toman en serio, pero después ya van conociendo un poco más y como que les interesa, ¿no? Las madres cuentan con un fitohuerto de fresas y de flores que son utilizadas solo para el consumo de la comunidad. Tienen también cuyes, conejos y algunos otros animalitos. Durante nuestra visita pudimos conocer también a 4 señoritas que están realizando una experiencia misionera como parte de su discernimiento vocacional. Toda tuya soy para darme en actos de amor, cada día entregarme esta comunión, no se rompa entre tú y yo. Toda tuya soy para darme en actos de amor, cada día entregarme esta comunión, no se rompa entre tú y yo, entre tú y yo, esta alianza de amor. Señor, si de verdad quieres que yo ingrese, que sea para toda la vida, no por un año. Pero crees, Señor, que si yo no voy a perseverar, crees que no ves así, mejor no permites que ingrese. Así me quedé. La que entró por un mes, llevo 29 años. Toda tuya soy para darme en actos de amor, cada día entregarme esta comunión, no se rompa entre tú y yo. Toda tuya soy para darme en actos de amor, cada día entregarme esta comunión,
Después de pasar el día con las hermanas en Cusibamba, debíamos viajar durante 2 horas en carro para llegar a Andahuaylillas. Aún nos faltaba mucho por conocer de este gran movimiento, los misioneros siervos de los pobres. Luego de un largo recorrido, por fin había llegado a la Villa Nazaret. Lugar donde viven los matrimonios misioneros, que actualmente son 4 familias. Pronto se integrarán 2 más y está previsto para que más familias puedan unirse. El llamado que nosotros hemos sentido es el ser matrimonio misionero, ya 14 años aquí en el movimiento, sirviendo a los más necesitados. Mi llamada fue un momento cuando yo llegué aquí al colegio, hice prácticas de educación y yo vi la labor que hacían los matrimonios misioneros. Y esto caló tanto en el fondo de mi corazón que me quedó fuertemente esta llama, ¿no? Porque hasta buscar un esposo que quiera ir conmigo de la mano era un poco difícil. Cuando hablé yo a mi esposo, a mi pareja, en ese momento mi enamorado, hablé de la situación, de lo que había pasado conmigo aquí en el colegio, él dijo, pues, no, ¿cómo vamos a hacer matrimonios misioneros? Esto es una locura. Esto me dolió tanto en el corazón que dije, tal vez no es lo mío. Esperé que pasaron los años y él estaba trabajando en el colegio de varones. Es ahí que Dios lo llamó de una forma diferente a él, que un día me dijo, mira, ¿por qué no formamos parte de los matrimonios misioneros? Para mí esto fue la alegría más grande. Como parte de la misión que ellos realizan, ayudan a las hermanas y a los padres en los colegios, así como en algunos lugares de misión. Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puede estar más alto que él, tan bajo que no puede estar más bajo que él, tan ancho que no puede estar más fuera de él. Grande es el amor de Dios. ¡Bravo! Cuando empezamos toda esta obra, había los hermanos que llegaban, ¿no? O las hermanas y los matrimonios, ¿no? Entonces, el niño o las personas también que están, principalmente los niños, porque trabajamos con muchísimos niños, teníamos pues más de 500 niños en el comedor, por ejemplo. Entonces, todos ellos decían hermano, hermana, hermano, y claro, veían que de repente yo me iba de la mano con mi esposa o la abrazaba y había un poco de confusión. Padre Giovanni se dio cuenta de esto y dijo, miren, a ustedes mejor que les digan tíos porque no les pueden... Hermano se va a confundir, papá no pueden ser papá, ¿no? Entonces sean tíos. Y se quedó así, con los tíos, y ahora claro, todo el mundo, ya no solamente los niños, los grandes, el mayor, todos nos conocen de tío. Cada día, un sacerdote de los siervos de los pobres realiza la Santa Misa en la Villa Nazaret. Y luego tiene la adoración eucarística. Ascende lumen sensibus, infunde amore cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmas perpeti, o sempre pelas longius.
tuvimos la alegría de poder compartir 4 días en este bellísimo lugar. En nuestro próximo capítulo les compartiremos todas las maravillosas experiencias que pudimos disfrutar en este hermoso lugar. No te lo pierdas.